Y ya, buenas tardes a todos y todas las participantes. Les doy la más cordial bienvenida al seminario que tiene por tema eh, comprendiendo el comportamiento de personas neurodivergentes a través de su proceso sensorial, ¿vale? Estamos muy contentos de la gran participación del día de hoy. Y es por eso que queremos, en primer lugar, agradecer su gran motivación y confianza hacia nosotros por poder ser parte de su camino en esto que es el aprendizaje en salud mental. También les invitamos a seguirnos en nuestras redes y si quieren estar enterados de todos los seminarios que vienen, perdón, síganos en Instagram y en Facebook, ¿vale? También adicional a esto, queremos anunciarles que el Cyber en Adipa ya está aquí desde este mismo viernes 29 de septiembre al miércoles 4 de octubre. Podrás obtener un 20% de descuento en nuestros diplomados y cursos exclusivos. Son solo 144 horas de descuento y 144 cupos disponibles para que se inscriban y le avisen a sus amigos o colegas antes de que se nos agoten los cupos, ¿vale? Bueno, a continuación les presentamos la agenda de la instancia del día de hoy. Actualmente estamos en el bloque que es el bloque de bienvenida. Posteriormente viene la presentación ya de la temática y una vez concluida se dará la posibilidad para algunas preguntas. Sin embargo, queríamos recordar que solo se podrán, perdón, tomar algunas preguntas debido a la cantidad de personas y en honor al tiempo también. Una vez terminado el bloque de preguntas, vamos a realizar un sorteo que será por una beca totalmente gratuita para el curso en procesamiento sensorial en personas neurodivergentes a lo largo del ciclo vital, que tendrá sus sesiones en vivo los días 5, 6, 12 y 13 de octubre. Los requisitos para poder optar a esta beca son, primero, ser profesionales de la salud, la educación y o personas dentro del espectro autista y o sus familias y o organizaciones de la sociedad civil. Y ya como segundo requisito es que el sorteo se realizará solamente con las personas que hayan participado en toda la sesión, por lo que los y las invito a participar y quedarse hasta el final. Durante el sorteo necesitamos que todas las personas estén atentas y esto es lo más importante, por favor, con sus nombres reales en el Zoom, para que podamos encontrarlos durante el sorteo y hacer esto ya mucho más expedito. Posterior al sorteo de la beca, compartiremos el link para la generación del certificado. Este link será compartido por el chat y a través de un código QR que se compartirá en pantalla. Una vez ingresen a este link para el certificado, tendrán que rellenar los datos personales y se les enviará automáticamente a su correo el certificado. A modo ya de información más general, se mantendrán los micrófonos silenciados durante toda la instancia y se reactivarán solo en el bloque de preguntas para las personas que levanten la mano. La manito se puede levantar apretando el icono de reacciones y luego el botón de levantar la mano. El chat también va a ser moderado durante la sesión y podrá ser utilizado por las y los participantes. Sin embargo, en algunos momentos se cerrará para hacer este proceso más fluido y ordenado. Les recordamos a todos y todas que tenemos un canal de ayuda disponible de lunes a sábados para cualquier duda o consulta que tengan a través de sac@adipa.cl. Y finalmente los queremos dejar a todas y todos invitados a que puedan apoyarnos compartiendo estos seminarios que son 100% gratuitos a todas y todos sus colegas y conocidos. Muchas gracias nuevamente desde Adipa, les deseamos una jornada ya muy enriquecedora. Ahora voy a continuar para ya dar paso al seminario, con la presentación de la docente. La expositora que impartirá la presente sesión es Claudia Caballero.
la cual es directora ejecutiva de Fundación en Primera Persona, espacio que acoge principalmente a mujeres dentro del espectro autista, acercándoles a su diagnóstico, a apoyos terapéuticos y acompañamientos educativos para favorecer su inclusión y participación social en bienestar. Es certificada en A22 y diplomada en niñas y mujeres en el espectro autista en la Universidad KS de Argentina. Cuenta con formación en evaluación, diagnóstico e intervención en TEA desde el modelo integrativo de atención, complejidades en la clínica en el espectro autista, subtipos y comorbilidades y habilidades sociales, sexualidad en el autismo y gestión en inclusión laboral. Con más de 20 años en el ejercicio, también ha dedicado su carrera a coordinar equipos profesionales, a acompañar a personas con discapacidad y sus familias para mejorar su calidad de vida, promoviendo la inclusión como un derecho innegable. Sin nada más ya que agregar, le damos el paso a Claudia para que inicie la exposición del día de hoy. Muchas gracias, Piero. Les doy la bienvenida a todos, a todas. Me da gusto ver que hay personas que son de Iquique, había alguien por ahí de Chiloé, de Chimbarongo. Si quieren, me registran ahí a través del chat para saber de dónde son. Me da mucho gusto estar en esta virtualidad, ¿no es cierto?, que de alguna forma nos acerca. Coyhaique, bien del sur, Temuco, Valle, tal, wow, de todo Chile. Arica, Santiago también, Castro, Quillota. Qué buena esta posibilidad que nos da la virtualidad y que nos dejó un poquito la pandemia. Antes le teníamos distancia, le teníamos miedo y sin embargo todos aprendimos a movernos con el computador y conectarnos eh, y poder llegar a veces a lugares súper lejanos donde no había acceso, ¿no es cierto?, a la información y que de alguna forma, para mí por lo menos, creo que esto nos da la posibilidad como Piro les contaba, yo trabajo, soy directora de Fundación en Primera Persona, estamos en Santiago, pero la virtualidad nos permite poder llegar a gente en regiones también y a gente que está fuera de Chile. Y de alguna forma estos cursos, estos seminarios que hacemos, nos da la posibilidad de poder traspasarles a ustedes un poco de conocimiento, un poco de nuestra experiencia y que ustedes también puedan replicarlos en sus propios contextos. Entonces, de esa forma también llegamos, ¿no es cierto?, a los principales beneficiarios y beneficiarias en otros lugares. Tenemos a Tomás Morales, que es de México. Ahí vamos a estar para México en un curso ahora en octubre, parece que empezamos la segunda semana. Y vamos a hablar de derechos en la neurodivergencia. Así es que, bueno, vamos a comenzar con este seminario de hoy, que es un poquito la antesala del curso que viene, que comienza ahora el 5, que mencionaba Piero, donde vamos a estar, ¿no es cierto?, un poquito conversando de las neurodivergencias y del procesamiento sensorial en las personas neurodivergentes. Porque pensamos que a veces tenemos falsas creencias, ¿no?, de que el procesamiento sensorial está a veces afecta, ¿verdad?, a personas con discapacidad severa, y puede estar en todas las neurodivergencias. Y el comportamiento y los síntomas que vemos se pueden ver a veces teñidos. Vemos algunas neurodivergencias que son más evidentes y otras que no se notan tanto, y por ahí nos vamos quedando más bien con el síntoma más superficial, ¿no es cierto?, con el comportamiento más evidente, y no estamos pesquisando lo que está a la base de eso. Y si no lo visualizamos, no lo podemos abordar. Entonces ahí radica un poco, ¿no es cierto?, esta necesidad de aprender, de informarnos, para poder cubrir todas las necesidades o gran parte de ellas, pero desde una base que es científica, desde el conocimiento, y después, ¿no es cierto?, ir profundizando más en las prácticas. Hoy día vamos a ver una pincelada de lo que va a ser el curso, porque es mucho más largo, son muchas más horas, y donde profundizamos en cada una de las neurodivergencias más comunes, pero sí me interesa que hoy día poder tratar de traspasarles, ¿no es cierto?, este tema que es muy interesante. Y a veces nos da lata tomar los cursos porque pueden ser largos, porque estamos cansados, cansadas, ¿cierto? Pero es súper necesario porque nos damos cuenta de que efectivamente las neurodivergencias están presentes, vemos lo que está encima y no lo que está abajo.
y cómo se entrelazan, cómo se trenzan. Y esto nos permite entender ese comportamiento. Porque vemos que a lo mejor un niño, una niña, una persona adulta, adolescente, se mueve mucho, pero no entendemos por qué se mueve mucho. Entonces, ¿qué tratamos? De que se quede más tranquilo o más tranquila, pero no estamos trabajando a la base, ¿no? Entonces, ojalá hoy día pasarles a ustedes un poquito de esto, del conocimiento, de la experiencia, motivarlos también para que sigan profundizando en aquello que a cada quien le interesa más y avanzar, porque si no, no avanzamos profesionalmente y necesitamos la formación. Les voy a compartir pantalla y mientras les comparto pantalla, les cuento que no voy a poder estar mirando el chat porque me quita el espacio en la pantalla, pero sí, como decía Piero, vamos a responder preguntas después de la presentación. Y quiero saber, a ver si me responden, si tengo alguna persona neurodivergente con alguna condición que necesite que yo ponga acá al lado esta presentación, ¿no? Con las láminas que van en el lado izquierdo de la pantalla. Si hay alguien que necesite eso para ir guiándose, orientándose en la lámina que sigue, me avisa y yo lo dejo así. Si no, lo pongo en modo presentación. Tal parece que no. No, nadie ha respondido en el chat, profe. Perfecto. Entonces la vamos a poner en modo presentación para que lo puedan ver más amplio. Ahí está. Vamos entonces con este seminario, ¿verdad? Comprendiendo el comportamiento de personas neurodivergentes a través de su procesamiento sensorial. Y aquí ustedes ven una foto, ¿verdad? Que libera un poquito de los estigmas, libera toda la carga que a veces le podemos dar a las neurodivergencias. Y es un cerebro que florece, pero que va a florecer mucho más si nosotros aportamos a que eso pueda ocurrir. Vamos a revisar entonces los conceptos básicos para que entendamos de qué estamos hablando. Ay, perdón. Es que ahí no puedo ver el título, pero denme un segundo para correr la barra. Ahí. Vamos a ver primero el concepto de neurodiversidad, ¿no? Este concepto surge en 1998 con Judy Singer, ¿no es cierto? Ella es socióloga, es una persona autista que acuña el término neurodiversidad como un sinónimo de la biodiversidad neurológica. La neurodiversidad define esta variación natural entre un cerebro y otro. Y desde ahí, ¿verdad? Es que podemos decir que todas y todos somos neurodiversos, porque ningún cerebro se parece al otro. Todos nos comportamos de una manera similar, pero no sabemos ni cómo funciona nuestro cerebro ni cómo funciona el del otro. Todos tenemos una forma particular y desde ahí partimos de la base en que todos somos neurodiversos, todos somos distintos en nuestro funcionamiento. Vamos ahora con la neurodivergencia, que es otro concepto y que muchas veces se suele confundir. La neurodivergencia va a hablar de patrones neurológicos que se desvían de la media. Tal pareciera que hay una forma neurotípica, ¿no es cierto?, que es la estándar de procesar cierta información y para dar una respuesta adaptada. La neurodivergencia habla de que esta forma de procesar la información es distinta y que para algunos estímulos puede ser muy rápida, absorber este estímulo o este aprendizaje o esta experiencia, recogerlo, procesarlo muy rápido o a veces más lento y dar una respuesta particular, singular, más rápida o más lenta, más adaptada o menos adaptada. Ahí va a radicar, ¿no es cierto?, estos conceptos que a veces se confunden. Vamos a llamar a una persona que no es neurodivergente como neurotípica. La persona neurotípica va a tener un funcionamiento y un comportamiento que está dentro de los estándares típicos. Es un funcionamiento típico. Mientras que la persona neurodivergente va a tener una forma distinta de procesar los estímulos del ambiente. Y que eso es invisible porque no lo podemos ver. Solo apreciamos la respuesta, ¿no? La respuesta adaptativa frente a este estímulo que recoge nuestro cerebro y cómo responde frente a eso.
Una persona neurotípica alcanza los niveles de desarrollo y comportamientos que son esperados y que son estándar, que tienen que ver con la edad cronológica, con lo esperado para la edad, ¿verdad? Mientras que una persona neurodivergente va a tener tiempos y momentos distintos, que pueden ser antes, porque yo les decía que pueden haber estímulos que se recogen muy velozmente y se desarrollan habilidades a partir de eso, o puede ser más lento y puede ser un tiempo después. Esto no tiene que ser ni bueno ni malo, solo es. Ahí le restamos la carga, ¿no? Antes pensábamos que todo lo que era distinto, y yo creo que todavía queda un poquito de eso, pensábamos que todo lo distinto estaba equivocado. Y no tiene que ver con un error, tiene que ver con que solo es una diferencia en procesar la información y dar una respuesta de eso. Entonces, esto no es ni bueno ni malo, solo son momentos, solo son tiempos distintos para alcanzar el desarrollo y algunas habilidades. Y ahora vamos a entrar en lo que es el procesamiento sensorial, que a veces siempre lo interpretamos como algo que tenga que ver con los sentidos, ¿no? Cuando dice sensorial, pensamos inmediatamente en los sentidos. Y este procesamiento sensorial se define como la capacidad para interpretar y organizar las sensaciones del cuerpo para dar una respuesta adaptada. Es decir, si yo veo un estímulo que me interesa, ¿cómo lo interpreto? Un olor, por ejemplo, ¿cómo lo interpreto? Como algo agradable, recurro a experiencias previas y lo asocio con una experiencia que fue bonita, que fue agradable, pero tal vez ese mismo estímulo para otra persona, ese mismo olor, puede ser muy dulce, puede ser muy recargado, si hay una sensibilidad olfativa. Se dan cuenta que habiendo un mismo estímulo, lo procesamos de manera distinta, que tiene que ver con nuestras propias sensibilidades o nuestro propio bajo registro, y también tiene que ver con las experiencias previas, cómo lo vamos asociando a otras experiencias. Y a partir de eso, de las nuevas experiencias, vamos construyendo, ¿verdad?, para el futuro. Y esto no quiere decir que solo ocurra en la infancia, también nos pasa cuando somos adultos. Y el procesamiento sensorial va cambiando a lo largo del ciclo vital. Vamos a revisar ahora los sistemas sensoriales. Probablemente los que ustedes más conocen, ¿verdad?, son la audición, el gusto y el olfato. ¿Mm? Cuando íbamos al colegio y éramos chicos nos enseñaban los 5 sentidos, ¿no? Esto tiene que ver un poquito con eso, con nuestros sentidos. Pero hay 2 sistemas sensoriales que se relacionan con el movimiento, que tienen que ver con el propioceptivo y el vestibular. Estos 2 sistemas se relacionan con el movimiento. ¿Mm? El propioceptivo tiene que ver con toda la fuerza que aplicamos, la presión que aplicamos cuando nos movemos, cuando tocamos algo, cuando nos desplazamos, cuando levantamos algo con peso. Mientras que el sistema vestibular también tiene que ver con el movimiento, pero está relacionado con el equilibrio. Es decir, si yo me giro, no me caigo, ¿no? Hay una parte donde el cerebro dice, no, tengo que estar derecha y no me desoriento tanto. Sin embargo, cuando hay problemas en el sistema vestibular, pueden haber mareos, ¿verdad? Cuando nos subimos a un auto o a una micro, muchos niños y niñas y personas adultas también se marean, pueden llegar a las náuseas, a los vómitos, ¿verdad? O temores a las alturas, porque tiene que ver con el equilibrio. Y un sistema que está menos estudiado que los anteriores que nombramos es el sistema interoceptivo. Ahí yo les voy a dejar este PPT, va a quedar disponible para que ustedes lo puedan revisar. Y también, bueno, en el curso tenemos harto material respecto de todos los sistemas y el procesamiento sensorial, y hay un estudio que habla del sistema interoceptivo. Y es muy interesante porque el sistema interoceptivo tiene que ver con todo lo que está dentro de nuestro cuerpo, con nuestros órganos. Y por ejemplo, una persona que es sensible interoceptivamente puede escuchar los latidos de su corazón, puede sentir su respiración con mucha más intensidad que una persona neurotípica, por ejemplo. Y por el contrario, puede tener muy alta tolerancia al dolor, y cuando una persona se enferma, probablemente va a llegar al médico ya cuando esté muy enferma porque en el fondo no registró que tiene un dolor. El cuerpo no acusa, ¿no es cierto?, que está sintiendo algo. Entonces, es un sistema muy interesante
que yo creo que se ha ido profundizando en el tiempo y están apareciendo más estudios. De hecho, se le está llamando el octavo sistema sensorial, y hay otros que lo declaran como el séptimo, el sexto, pero sin duda es algo que nos entrega mucha información porque tiene que ver con la salud de la persona. Y esto en todas las etapas de la vida, solo que en la infancia hay menos conciencia de esto, pero en la adultez vemos que hay más conciencia. eh, y recuerdo algo que hace muy poquito una de las personas que se atiende en la fundación, que estábamos evaluando, decía, bueno, yo todas las noches tengo un trastorno de sueño y todas las noches no me puedo dormir porque escucho mi corazón. Y lo escucho. ¿Y dónde lo escuchas? Porque pensábamos que era una sensación más bien táctil, ¿no? De latidos. No, decía, yo lo escucho en el oído. Pongo la cabeza en la almohada y escucho mi corazón en el oído. Y no puedo dormir. Y no puedes quitar ese estímulo porque está dentro del cuerpo, ¿no? Pero sí puedes disminuirlo con otro estímulo. Así que algo, es un sistema muy interesante que ojalá tengamos pronto nuevas investigaciones donde se pueda ir profundizando y podamos colaborar, ¿verdad? Con las personas que tienen una mayor sensibilidad, que es cuando más afecta, y que es cuando es mucho más silencioso, cuando hay un bajo registro de esto, porque se pueden poner en riesgo fundamentalmente. Ahora, vamos a hablar de lo que a lo mejor varias personas han escuchado, que tiene que ver con el perfil sensorial. El perfil sensorial va a ir cambiando a lo largo del ciclo vital y puede cambiar, de hecho, ahora que tuvimos esta situación de pandemia, yo vi que eh, tuvimos unos perfiles sensoriales que eran súper predominantes y de hecho hicimos todo el estudio durante esos 2 años, que eran muy predominantes en las mujeres dentro del espectro autista. Y ahora que ya salimos de la pandemia, eso se modificó, eso fue variando. Entonces, claramente el entorno entrega, ¿no es cierto?, cierta información y puede ser que esto disminuya o se exacerbe. En estos 4 ejes vamos a tener el bajo registro, que tiene que ver con la baja capacidad de incorporar o de percibir un estímulo que está en el ambiente. Y en el lado opuesto tenemos la búsqueda sensorial, ¿no? Como la palabra lo dice, hay una búsqueda del estímulo. Voy al estímulo permanentemente, busco más estímulo, necesito de más estímulos. Y en la parte de abajo tenemos la sensibilidad sensorial, que va muy de la mano con la evitación sensorial. ¿Por qué? Porque al haber mayor sensibilidad sensorial, hay mayor percepción de un estímulo. Es decir, el estímulo se ve, se siente, se percibe de una manera más aumentada. Y al haber mayor sensibilidad, por supuesto que va a haber una reacción protectora y va a haber una evitación de este estímulo. Es lo mismo con un ejemplo bien gráfico, que cuando tenemos una llama de fuego, ¿verdad? Si yo pongo la mano y siento el calor, me voy a quemar. ¿Qué hago? Evito la llama, porque lo interpreto como un estímulo que es aversivo, ¿verdad? Entonces, esto tiene que ver con que si va a haber mayor sensibilidad, va a haber mayor evitación. ¿Y el problema cuándo está? Que eso sería lo lógico. Pero el problema es cuando hay mayor sensibilidad y no hay una evitación. ¿Ahí qué pasa? Cuando no hay evitación. ¿Qué quiere decir eso? Que la persona está permanentemente exponiéndose a una situación por sobreadaptación, por distintos factores que pueden estar, que tienen que ver con su forma, que tienen que ver con su ambiente donde está, por distintas cosas. Y eso sí se convierte en un riesgo, porque la evitación finalmente es un factor protector, ¿no es cierto?, de esta sensibilidad. Y esto nunca es tan parejo, porque también puede haber mucha evitación y no tanta sensibilidad. Cuando no hay tanta sensibilidad, uno dice, empieza a revisar esta historia, ¿no? La historia del desarrollo, revisas en qué estás hoy día, y si esa persona, por ejemplo, está practicando deporte, uno dice, ok, ahí se está regulando de alguna manera, y aparecen estos gráficos, ¿verdad?, donde hay una cierta compensación y hay mayor regulación. Vamos a nombrar algunas de las principales neurodivergencias que son las más comunes. Esto es un tema muy interesante, porque las personas con neurodivergencias tienen distintas formas de funcionar, pero según la neurodivergencia, ¿verdad?, van a haber ciertos predominios de conductas o síntomas, si ustedes quieren, que son los más evidentes. Entonces tenemos aquí el trastorno de déficit atencional, conocido como TDA, el trastorno
de déficit atencional con hiperactividad, ¿no es cierto? Que es el TDAH, el trastorno obsesivo compulsivo, que es más conocido como TOC, la dispraxia, el síndrome de Tourette y el trastorno del espectro autista, más conocido como TEA o condición del espectro autista. Yo prefiero llamarlo espectro autista, le saco la palabra trastorno y vamos a hacer ahora una revisión por cada una, muy cortita. No vamos a profundizar tanto en eso porque de verdad que es mucha información, es harto material. Entonces, vamos a ir por partes. Vamos a ver el TDA, el trastorno de déficit atencional, que todos sabemos, ¿no?, que hay una afectación en la atención, ¿verdad? Eso es lo que predomina y que eso es lo que más nos llama la atención cuando tenemos un estudiante con trastorno de déficit atencional o una persona adulta que está trabajando y que tiene dificultades con la concentración. Esto va a impactar, por supuesto, que en el aprendizaje. También va a impactar en el desempeño. Si es una persona adulta, también puede impactar en el desempeño, porque se olvida de cosas, porque se olvida de pasos, ¿no? O se salta pasos dentro del proceso ejecutivo, ¿verdad? Y si hablamos de procesamiento sensorial, va a haber una lentitud en el procesamiento de los estímulos. ¿Por qué? Porque la atención o el estado de alerta no está alto. Puede estar alto, pero no alcanza a registrar los estímulos para procesarlos. ¿Mm? Si ahora hablamos del trastorno de déficit atencional con hiperactividad, vamos a ver qué afecta el comportamiento. ¿Y qué es lo que vemos nosotros desde afuera? Que es una persona que es más inquieta, que necesita moverse un poco más, ¿no es cierto? Afecta el rendimiento motor y la funcionalidad. ¿Por qué? Porque el comportamiento que vemos es movedizo, es inquieto, pero va a haber un poquito más de torpeza motora, de chocar con las cosas, de botar cosas, ¿verdad? Afecta la funcionalidad. Y eso es inevitable, es parte de la condición y sí podemos disminuir la sintomatología, pero también tenemos que respetar que es parte de la naturaleza de esta persona. Que pedirle a un niño o a una niña que deje de moverse es remar contra la corriente, porque es su naturaleza y porque necesita hacerlo también. ¿Mm? Y los desafíos van a estar en la organización de los niveles de actividad. Es decir, se le va a dificultar organizar el nivel de actividad, la intensidad de la actividad, porque no puede controlarlo, está fuera de su alcance. Entonces, ¿cómo va a ser el procesamiento sensorial? Probablemente hay un estado de alerta que está más alto, está atento a mucha mayor cantidad de estímulos, recibe más información también y puede procesarlos, algunos con mayor velocidad, otros con un poquito menos, va a depender de la persona y de sus habilidades, pero de alguna forma, ¿no es cierto?, la dificultad va a estar en organizar. Pensemos que estamos en constante contacto con estímulos en todo momento, las 24 horas del día. En la infancia hay menos conciencia de eso, en la adultez ya hay más conciencia. Pero nosotros hoy día, todos estamos vestidos con ropa, ¿verdad? Estamos sentados en una silla, otros en su cama, en el living, etc. Estamos en contacto con algo, estamos en contacto visual con una pantalla. Esto está permanentemente con nosotros. Una persona con un TDA o con un TDAH, el exceso de información va a tender a desorganizarse, porque para algunos puede ser mucha la información y para otros puede ser muy poca o porque no la percibe, pasa como de largo. ¿Mm? Entonces, el organizar todos los estímulos que estoy recibiendo puede tener un desafío mayor al momento de ejecutar las tareas, de ejecutar actividades, desde actividades muy simples a otras actividades más complejas, incluso en la organización del tiempo, en la baja dimensión del tiempo versus las actividades. De hecho, hoy uno puede ver en personas más adultas y en la adolescencia también que pueden planificar en su mente querer hacer muchas cosas. Incluso hacen listas de todo lo que tienen que hacer y lo que piensan hacer durante el día, pero no se dan cuenta que en el día van a alcanzar a hacer solo dos cosas, porque hay una baja dimensión del tiempo y de la organización de los recursos y de lo que necesito para poder ejecutar todas las tareas que me gustaría poder hacer. Vamos a ver ahora un poquito del TOC, trastorno obsesivo compulsivo, ¿no es cierto? En el TOC también tenemos desafíos en el procesamiento sensorial, hay desafíos en el control motor,
y déficit en la memoria verbal y no verbal. Y esto muchas veces, el procesamiento sensorial en una persona con TOC es bien invisible. ¿Por qué? Porque lo que va a predominar o lo que vamos a ver más evidentemente desde afuera tiene que ver a veces con la compulsión y con esta necesidad de repetición, de verificación, ¿no es cierto?, que es propio del TOC. Entonces, y muchas veces eso es lo que más aproblema a la persona y es el motivo de consulta y es por el cual se le trata. Pero no nos percatamos de que a través del procesamiento sensorial, por ejemplo, cuando estamos con estrés, ¿qué ocurre? Que todos nuestros sentidos aumentan, ¿no? Porque estamos con un estado de alerta. ¿Y qué pasa si este estado de alerta lo tiene una persona con TOC? Va a exacerbar mucho más la sintomatología, porque hay una sobredemanda. Entonces, además de los pensamientos intrusivos, además de la verificación y además de la compulsión, ¿no es cierto?, no se dan cuenta de que hay estímulos afuera que están aumentando este estado. Entonces, llevar a la calma a través de la integración o del procesamiento sensorial también puede ayudar a disminuir toda esa, las compulsiones, los pensamientos, dependiendo del toque que tenga, ¿verdad? Y podemos llevarlos un poquito más a la calma. Yo creo que es una muy buena herramienta lo del procesamiento sensorial, que en general lo aplican terapeutas ocupacionales y kinesiólogas especialistas en integración sensorial. Creo que es una herramienta que se ha probado poco en personas con TOC, pero que yo creo que puede facilitar el proceso terapéutico. Porque si además pensamos que un TOC puede estar junto con otra neurodivergencia, tenemos que saber despejar, ¿verdad?, qué es de qué cosa y cómo podemos influir. Y que ahí tenemos una deuda gigante que la vamos a ver un poquito más adelante. La dispraxia, que la dispraxia como que siempre nos suena más en infancia, ¿no? Porque tiene un bajo control óculo-manual, ¿verdad? Que tiene que ver con la praxis, con lo que yo hago, con lo que estoy haciendo con mis manos, con mi cuerpo, con mi movimiento, ¿verdad? Entonces la dispraxia va a tener desafíos en la planificación motora, en cómo planifico, ¿no? No es que solo lo pensemos, porque muchas veces nosotros nos movemos y hacemos cosas, escribimos, caminamos, y no pensamos en cómo vamos a hacer ese movimiento. ¿Mm? Va a haber un desafío en la praxis. Falta de graduación en la presión de los objetos, que eso es muy sensorial, porque en el fondo para graduar la fuerza que yo necesito para apretar el lápiz y que esto me permita escribir, por ejemplo, si no sé graduar esa fuerza, a mí el lápiz se me va a caer. O si por otro lado lo aprieto mucho, voy a lograr escribir y con una letra muy marcada, ¿verdad? Que a veces se nota por el otro lado de la hoja. Entonces va a haber una falta de graduación de esta presión en los objetos. Cuando esta presión es muy suave, ¿verdad? No tengo tanto contacto con el objeto. Por lo tanto, el sentido de la mano, estoy poniéndolo solo como ejemplo, el sentido de la mano no me va a entregar la información a mi cerebro para traducir y percibir de mejor manera ese objeto. Y ahí se nos cruza con el procesamiento sensorial. O sea, estamos, al haber menos presión, vamos a tener menos información de reconocimiento, de percepción. Y lo que tiene que ver con el bajo control óculo-manual. ¿No es cierto? Que eso involucra también tener una planificación de lo que quiero construir. Por ejemplo, si quiero construir una torre de cubos, necesito cierta precisión para poner un cubo sobre el otro y no ponerlos al lado. Y desde cuántos cubos quisiera yo tener esta torre. ¿No es cierto? Y ahí hablamos de planificación, de la falta de graduación en la presión de los objetos, de la precisión, porque en la medida que yo tengo más presión, o una presión equilibrada, puedo construir una torre, porque si no se me caen de inmediato. ¿Mm? Vamos a ver el síndrome de Tourette, ¿verdad? Que el síndrome de Tourette muchas veces es conocido porque las personas pueden tener tics, que son movimientos motores con el cuerpo, con la cara, con sus ojos, con la nariz, con la boca, con gestos. Y también con palabras que a veces suelen ser garabatos o palabras más obscenas, ¿verdad?
¿Cómo cruzamos el síndrome de Tourette con el procesamiento sensorial? Aquí ocurre algo similar a lo que ocurría que yo le mencionaba recién con el TOC, porque va a haber sensibilidad sensorial, necesidad de aportes sensoriales adicionales, o sea, necesidad de otros estímulos sensoriales, más allá de los que yo estoy percibiendo aquí en este momento. Y la necesidad de aliviar este impulso sensorial, de aliviar los tics, porque es una necesidad, ¿verdad? No es una persona que lo esté pasando bien diciendo esas palabras o con estos movimientos más involuntarios en su cara o en su cuerpo. Entonces, cuando nosotros entregamos aportes adicionales desde el procesamiento sensorial, por supuesto que podemos sustituir. De hecho, una de las técnicas del síndrome de Tourette es como una técnica cognitivo-conductual donde ofreces un estímulo distinto para ir sustituyendo o disminuyendo un tic. Entonces, esto es muy interesante también de explorarlo y que va a depender de cada persona, de cada profesional, cómo lo va adecuando. A veces existen muchas técnicas, pero cuando lo trabajamos de forma tan pura, a veces nos frustramos porque puede resultar y otras veces puede no resultar, pero si vamos combinando técnicas, combinando métodos, recogiendo de un lado y del otro, vamos adecuando, porque cada persona es un universo distinto y no todo les sirve a todas las personas. Y vamos a ver autismo, ¿verdad? Que es una de las cosas que nos apasionan y que hoy día necesitamos muchísimas herramientas porque es una de las neurodivergencias que, como es un espectro, hay muchas necesidades y abordajes, ¿no? Que necesitamos abordajes como de distintos ámbitos y no quedarnos solo con lo que estamos viendo, sino ojalá poder llegar a la base. Y respecto al autismo, hay muchísimos estudios que se han ido dando a través del tiempo y cómo hemos ido evolucionando. Yo acá les traje algunos, los más relevantes, ¿no? Donde vamos a ver que en el 88, en el año 88, ya había un estudio de Barry James donde desde la mirada neurofisiológica se decía hay una respuesta de hiperreacción, es decir, hay una respuesta que es aumentada, hay una hiperrespuesta. Esto era en el año 88. Y después en el 92 se descubrieron dificultades en el procesamiento sensorial en la población autista y que pueden darse en distintos o en algún momento del desarrollo temprano. Imagínense, estamos hablando de hace hartos años atrás y ya ahí sabíamos que habían dificultades en el procesamiento sensorial. Y uno puede decir, ya, pero igual es como obvio porque uno sabe que las personas dentro del espectro tienen sensibilidad auditiva, que es lo que más se conoce, pero también tienen muchas otras sensibilidades y también tienen bajo registro de otro grupo de estímulos. Y eso es lo que uno tiene que ir descubriendo en cada persona. En el 98, Atwood descubrió que alrededor del 40% de los niños con autismo tenía dificultades en el procesamiento sensorial. Imagínense, en el 98, 40% de los niños. Eso es una cifra muy, muy alta, muy grande. Y después, en el 2006, encontraron dificultades, ¿no es cierto?, en el procesamiento visual, para procesar la información de la cara. Y aquí uno podría preguntarse si en el 2006 estábamos viendo que habían dificultades en el procesamiento visual para procesar la información de la cara, ¿qué me llama a mí eso? ¿Qué me evoca? Teoría de la mente. ¿Dónde? Ustedes saben que hasta hace un poco tiempo atrás y que todavía lamentablemente hay profesionales que lo hacen, que lo practican, esto de entrenar al niño, a la niña a mirar a los ojos. Cuando te hablen, tienes que mirarlo a los ojos, porque si no es una falta de respeto, porque si no es un signo de mala educación. Un niño, una niña, un adolescente, joven, adulto, adulta, dentro del espectro autista, probablemente no mira la cara porque está recibiendo un estímulo auditivo cuando estamos conversando y el mirar a la cara es otro estímulo, porque tengo que interpretar los gestos que tú estás haciendo. Y para saber y recoger, ¿verdad? ¿Cuál es tu intención? Si tienes cara enojada en lo que me estás diciendo o no. Entonces, si yo miro este estudio, lo puedo cruzar con teoría de la mente, donde Simón Baron Cohen lo establece como una ceguera mental dentro del espectro autista, donde hay dificultades para interpretar, ¿no es cierto?, las intenciones del otro.
Y eso ayuda o pone en riesgo. Pone en riesgo porque si no interpreto las intenciones que tiene el otro conmigo, no sé cómo comportarme ahí. Y al mismo tiempo, si estoy mirando una cara, que es, lo, que es muy frecuente principalmente en chicas dentro del espectro autista, no saben leer los gestos faciales del otro, no saben interpretar no solo la intención que tiene, no saben interpretar la emoción que tiene. Si es una persona que habla fuerte, el estímulo es auditivo, pueden interpretar que esa persona está enojada, pero no necesariamente esa persona está enojada. Esa persona puede estar emocionada, hablando fuerte, cambiando la tonalidad de la voz por la emoción que tiene según lo que está diciendo. ¿Mm? Yo siempre pongo el ejemplo de una niña que me dijo que estaba en el colegio y me dice, no, es que ella estaba enojada conmigo. ¿Y cómo sabes que estaba enojada contigo? Y me dijo, es que ella tenía la cara arrugada. ¿Y cómo era su cara? Así. Mm. Me dijo, pero después seguimos jugando igual, entonces no estaba enojada contigo. ¿Y tú te diste cuenta de si el sol le llegaba en la cara? Sí, estábamos al sol. ¿Y será que ella tenía la cara arrugada porque le llegaba el sol en la cara, pero no necesariamente estaba enojada contigo? Y eso deja un poquito en evidencia cómo interpretan las niñas los gestos de las personas. Cómo interpretan cuando un profesor habla fuerte o tiene un tono de voz que es enfático, ¿verdad? Y que de alguna manera se asustan y prefieren no hablarle, que pasa mucho con los profesores de educación física, que tienen que hablar en un contexto en el gimnasio, en una cancha, y hablan fuerte para que todo el mundo escuche, ¿no es cierto? Y los niños y niñas pueden temerle a este profesor de educación física, no tanto por la falta de coordinación o la torpeza motora, sino que muchas veces ocurre por el tono de voz y porque creen que están enojados. ¿Mm? Bueno, otro estudio en el 2007 habló, ¿no es cierto?, de la defensividad táctil y los comportamientos estereotipados. Cuando hablamos de una hiperrespuesta, como en el 88, también hablamos de la defensividad táctil, porque yo me defiendo de un estímulo, ¿verdad?, que estoy interpretando como aversivo, y que no necesariamente es un estímulo aversivo. Puede ser que solo para esta persona sea aversivo porque hay una hipersensibilidad frente a eso, y ¿qué hago? Me defiendo, lo evito y presento una hiperrespuesta. Luego en el 2007, fue interesante porque Tomczyk y Dan que generaron el perfil sensorial de Winnie Dan, decían que el 95% de los niños dentro del espectro autista, con edades comprendidas entre los 3 y los 6 años, presentaban algún tipo de disfunción en el procesamiento sensorial. Cuando hablamos de algún tipo, ¿se acuerdan de estos ejes del bajo registro, la sensibilidad, la evitación y la búsqueda sensorial? Que pudiese ser que en alguno de ellos hubiese una disfunción. Y hablamos del 95%. Mientras que Atwood en el 98 hablaba del 40%, acá en el 2007, que no fue tanto tiempo después, hablamos del 95%. Entonces, esto es muy interesante y muy interesante de abordar, porque sabemos que ahí tenemos una herramienta, que cuando aparecen las estereotipias, ¿no?, que es para nosotros un indicador de que hay ansiedad, puede haber angustia, puede haber estrés, puede ese niño, niña, joven, adolescente sentirse no cómoda en ese momento, ese es nuestro indicador cuando yo veo una estereotipia. Y sí puedo utilizar herramientas de procesamiento sensorial o de estímulos, digamos, que ayuden a disminuir esas estereotipias. Porque no pensamos en extinguir sacar la estereotipa, no haga ese movimiento, que muchas veces se ha hecho y hoy día los adultos dentro del espectro lo refieren así. Es que a mí en la infancia me dijeron que tenía que dejar de hacer ese movimiento y yo me costaba mucho, pero lo logré suprimir. Ya, pero esa parte va a aparecer igual en una depresión, en una ansiedad exacerbada, ¿verdad? Va a aparecer igual. Sin embargo, cuando ofrecemos apoyo desde la terapia ocupacional o desde la integración sensorial, podemos ayudar a disminuir en ese momento algunas estereotipias, porque en el fondo necesitamos llevarlos o llevarlas a la calma, a bajar esta ansiedad, a bajar esta preocupación. Y creo que integración sensorial ofrece varias herramientas, recursos que son fáciles de conseguir, que son prácticos. De hecho, nosotros educamos a las niñas desde pequeñas a aprender a usar estos reguladores, ¿no?, que los tengan en el bolsillo, en el estuche en el colegio y también con las adultas.
con las adolescentes, por ejemplo, cuando tienen que ir a una prueba, cuando hay una evaluación, masticar chicle. Solicitamos el permiso al colegio para que pueda masticar chicle. ¿Por qué? Porque la masticación es un ejercicio propioceptivo, solo que lo tenemos en la boca, pero también estamos aplicando fuerza, ¿no? Y eso ayuda a regular bastante. De hecho, un chico el otro día decía, le pusieron frenillos y va a la universidad. Y al ponerle frenillo le dijeron que no puede masticar chicle ni caluga. Y dice, ay, ¿ahora qué voy a hacer? Así entrar en la angustia de cuál es el estímulo que voy a utilizar para disminuir la ansiedad. Y se había acostumbrado bastante bien a los chicles. Pero bueno, siempre van a haber alternativas, ¿no? Otro estudio en el 2008 habló de patrones de hipersensibilidad auditiva. Eso es bien conocido en el autismo, es muy conocido. ¿No es cierto? Esto de que molesta el ruido de la aspiradora, de la licuadora, de la calle, qué decir en el colegio el recreo o el timbre del colegio. Sin embargo, si bien es algo que está en gran parte de la población dentro del espectro autista, también hay otras sensibilidades, solo que la auditiva puede ser un poquito más evidente y más conocida también. Y en el 2012, otro estudio encontró que la prevalencia era significativamente alta, situándose en el 78%. Si nosotros revisamos todos estos estudios, todos los porcentajes son súper altos. Son súper altos. Y esto es súper importante porque en el fondo, si sabemos que esto es alto, sabemos que también tenemos las herramientas, pero ¿qué tenemos que hacer? Aprender a usarlas. Aprender a usarlas, que esto a veces que sea materia no solo de la terapeuta ocupacional, también que sea materia de la educadora diferencial, de la psicóloga, que aprenda a leer el comportamiento, que aprenda a utilizar herramientas que le permitan, ¿no es cierto?, atender y hacer un abordaje un poquito más integral y no nos quedemos solo en aquello que sabemos que es de nuestra competencia, no, porque la idea también es que trascendamos un poquito más allá. No nos vamos a convertir en expertos o expertas, o tal vez sí, pero sí tenemos que tener herramientas, comprender lo que esto significa y cómo podemos aportar, que es lo más importante. Y el último estudio, ¿no es cierto?, en el 2014, que las características sensoriales son frecuentes, pero se presentan de manera heterogénea. Y esto es importante, porque no lo perdamos de vista. ¿Por qué es heterogénea? Porque hablamos de un espectro. Por lo tanto, la presentación, hoy día ya sabemos que la presentación de los síntomas entre hombres y mujeres es distinta. En el caso de la mujer es mucho más invisible, en los hombres es un poquito más evidente, pero es heterogénea. Va a ser heterogénea porque además tiene que ver con lo que hablábamos al principio, ¿no? De la neurodivergencia. Tiene que ver con que somos todos distintos, todos vamos a procesar un mismo estímulo de una forma distinta. Y a partir, ¿no es cierto?, de nuestras propias experiencias y de nuestro perfil sensorial también. Ahora, dejarles un poquito pensar, invitarlos a pensar. ¿Puede haber más de una neurodivergencia en una persona? ¿Qué creen ustedes? De lo que veíamos en neurodivergencia, TOC, TDA, TDAH, Tourette, una dispraxia, autismo, ¿puede haber más de una de estas condiciones en una misma persona? Ahí Rosa Esther dice, podría ser, ¿verdad? Exactamente, es. Puede haber no solo una neurodivergencia más, pueden haber más. Y esto es súper importante. Y que es lo que a mí últimamente me tiene muy cautivada en lo cognitivo. ¿Por qué? Porque si tenemos una persona que llega a la consulta o que en el colegio tiene un informe con un diagnóstico, nos estamos quedando solo con lo que es evidente. Y hay cosas que no estamos viendo. Es muy interesante porque, miren, me pasó hace poco. Espero no pasarme en la hora porque yo les puedo contar mi vida completa. Una chica de 14 años tenía un diagnóstico de TDAH, ¿no?, hiperactividad, ansiedad generalizada. Y por ahí la psiquiatra levantó, perdón, levantó la sospecha de TEA, porque pensaba que había un poquito de camuflaje, porque había harta sobreadaptación. Y vimos,
Y yo empezamos a darnos cuenta de que efectivamente la sintomatología que tú registrabas tenía que ver todo con TDAH, porque es lo más evidente. Es una niña que está ahí, que se mueve, que va, ya vengo y va, viene, y una niña además increíble. Uf. Y yo decía, ¿dónde está el TEA? Y esto es empezar a mirar debajo del agua. Empiezas a buscar, empiezas a indagar y ahí te hiperfocalizas como profesional, ¿no es cierto?, en buscar los síntomas que corresponden a TEA, porque tú ya tienes un diagnóstico previo. Pero ¿cómo haces el despeje, ¿no es cierto?, esta evaluación diferencial donde yo separo los síntomas. Este corresponde a esto corresponde a esto, lo voy separando. Y ahí te vas dando cuenta de que efectivamente si tú, por más que le dejas medicación para la hiperactividad, por más que intervienes, ¿no es cierto?, en algunas cosas que necesitaba, que eran muy poquitas, no eran tantas, pero no vas a llegar a lo medular, no vas a llegar, porque en el fondo el TEA que estaba ahí escondido y que en muchas niñas está escondido y adultas, era lo que estaba provocando, ¿no es cierto?, esta sobreadaptación. Y es más, es una niña muy clever. Ella misma llegó a pensar y dijo, yo tengo todo esto, ¿no? Y le dijo a sus psiquiatras que yo tengo todo esto. Empezó a investigar por sí misma, que es muy propio de las mujeres dentro del espectro autista. Claro, porque efectivamente esta sobreadaptación que ella tiene, siendo súper inquieta, porque es hiperactiva, pero con alta conciencia y decir, es que yo no quiero afectar al otro con mi hipermovilidad. No quiero que los otros se sientan mal o yo tener que interrumpir una clase. Y ahí yo decía, aparece la hiperempatía, que también es propio del autismo en mujeres. Entonces, cuando empezamos a separar estos síntomas, vas descubriendo verdaderamente lo que hay, lo que está más abajo. Y que por supuesto que si intervienes más abajo, porque te estás yendo a la base del síntoma, para que ella se pueda sentir mejor y pueda tener su adolescencia plena y vivirlo como ella quiera vivirlo, ¿no? Que nosotros no, los adultos no somos dueños de esa experiencia, de vivir, ella tiene que vivir como ella quiere vivir, ¿no? Pero sacándole las culpas, sacándole que ella tiene todo el derecho a ser quien es, que esto no tenga una carga y que no tiene que preocuparse por el otro, porque ella sí tiene conciencia de no molestar a los otros porque ella se mueve mucho. ¿Te fijas? Entonces, cuando empezamos a hacer esa separación, tú te empiezas a dar cuenta de que esto es un mundo. Es un mundo. Y así como otras personas pueden tener 3 neurodivergencias. ¿Y cuál es la que primero se detecta? La que es más evidente. Y las otras van quedando ahí como escondiditas. Y tú ves que con esa neurodivergencia que se diagnosticó, empiezan los apoyos psicológicos o de terapia ocupacional o la que sea, pero no se resuelven los problemas, y no se resuelven, y no se resuelven. Entonces, siempre hay que preguntarse, a ver, si esto no se resuelve, ¿tiene que ver conmigo como profesional? Yo siempre digo, hay algo que no estamos viendo, hay algo que no estamos viendo, y si no lo estamos viendo, busquémoslo, porque hay algo, porque esto no está funcionando. ¿Mm? Y ahí es cuando uno empieza a indagar, a buscar, sacándote es solo esa neurodivergencia y empezando a evaluar otras cosas, y ahí te empiezas a dar cuenta de que, claro, no estás trabajando desde la base. Así que este es un tema súper interesante, muy apasionante, creo que es un desafío profesional para todas las personas que trabajamos en esto y también para las personas que trabajan en colegio, para los equipos PI y para los profesores, porque las herramientas están, el tema es cómo aprendemos a usarlas, cómo las combinamos, y en eso necesitamos ir apoyándonos. Bueno, y para terminar, invitarlos un poquito a reflexionar en qué nos falta como profesionales. Porque profesionales hay hartos, ¿cierto? Pero ¿qué nos falta como profesionales para atender de mejor manera a las personas neurodivergentes? Comprendiendo que muchas veces, como lo decíamos recién, no va a haber solo una neurodivergencia. La ansiedad, por ejemplo, es algo que yo diría que acompaña a todas las neurodivergencias. A veces está más alta, otra vez está más baja, pero siempre está ahí, siempre está. ¿Qué nos falta? Nos falta formarnos, a veces tenemos la intención, la voluntad de querer hacerlo, pero también, y esta es una opinión personal, cada uno puede hacer, ¿no es cierto?, su propia reflexión. Nos falta ser empáticos también, entender.
a veces bajarnos de este podio y llegar un poquito a esta realidad, ¿no? Muchas veces las personas con TOC hay un sufrimiento súper grande detrás, que lo ocultan, que se los viven muy en silencio. ¿Y cómo llegamos? Esa es la idea, cómo llegamos y no solo cómo llegamos, la idea es llegar a tiempo. La idea también es llegar con herramientas para poder aportar a esa persona que tiene todo el derecho, igual que todas las personas del mundo, a ser feliz, a ser quien es, a estudiar, a tener acceso, a trabajar, a tener una familia. Ahí les dejo para que ustedes reflexionen también y a lo mejor en este espacio más interno como pensar, ¿qué te falta a ti para atender mejor? Y no solo ojalá quedarnos en la reflexión. Si yo distingo qué es lo que me falta, búscalo, búscalo, porque eso te convierte no solo en una mejor profesional, también te convierte en una mejor persona, te abre mapas, ¿no? Eso, les agradezco mucho el interés por estar hoy día acá. Creo que es un tema apasionante que tiene muchísimo material para indagar, para explorar, para hacerte preguntas. Siempre pregúntate cosas, plantéate hipótesis, porque en la medida que te la planteas, descubres, buscas nuevos caminos. Nada está dicho. Tenemos cosas, sí, pero tú también puedes generar tus propios caminos y eso es muy bonito. Así es que eso. Voy a dejar de compartir y vamos a conversar un ratito. Sí, ahora vamos con la ronda de preguntas para que vayan levantando la mano con el icono ahí de reacciones en levantar mano para los que quieran hacer algunas preguntas. Tenemos solo hasta las 21:10 para responder preguntas, así que serán acotadas. Hasta la... Vamos con Daniele. Ahí le estoy dando el pase para que active su micrófono y pregunte. Aló, Hola, Daniel, hola, ¿sí me escuchan bien? te escuchamos perfecto. Mire, primero quería agradecer la charla porque encontré que era muy enriquecedora y se sintió muy personal también, digamos, partir por eso. Y la pregunta era, desde el profesional que atiende a personas dentro de neurodiversidad, digamos que este profesional también es parte de la neurodiversidad. ¿Cómo, cómo ustedes recomendarían también que desde el rol de uno pueda tener apertura a experiencias que son nuevas? Porque, por ejemplo, si uno es parte del espectro autista, pero no está en el mismo nivel que la persona que estoy atendiendo, ¿qué consejo podrían dar, por ejemplo? ¿Tú te refieres en relación a la atención? ¿A la atención que a ti te gustaría darle a alguna persona que atiendes? Está silenciada. Ahí te le estoy dando el pase para que Ahora sí, hable de nuevo. Ahí gracias, sí. sí. Me refería exactamente a eso, a la atención. Ujú. Yo creo que ahí, Daniel, es un poquito de formación, de segurizarse. Segurícense con lo que saben, con las experiencias que han tenido y seguir formándote también te va a segurizar mucho más en lo que puedas hacer. Una persona, de hecho a mí me pasa con las personas neurodivergentes que son profesionales, para mí trabajan de una manera excelente. Excelente, porque tienen, bueno, va a depender del estilo de cada persona, pero tienen además empatía, tienen la experiencia vivida y tienen la capacidad de profundizar mucho más en aquello que les gusta. Entonces, desde ahí, Daniel, yo creo que profundizar, formarte en lo que te vaya cautivando a ti como profesional, a ti como persona, indagar en eso y ahí tú vas a ir descubriendo nuevos caminos también y nuevas herramientas para poder atender de mejor manera a las personas que tienes. No sé Ahora si hay... vamos con Isabel. Isabel Palma es la siguiente ahí. Ya, buenas tardes. Yo estoy bueno, no Iquique exactamente, sino Alto Hospicio, que es De alto. cerquita. Más arriba. Sí, más arriba. Bueno, agradecer, súper interesante, me encantó.
También llevo hace un tiempo tratando de actualizarme bastante porque hay que hacerlo, es súper necesario si uno quiere ser un buen profesional, no desde la parte de solamente conocimiento, sino obviamente empática y conexión con personas autistas. Mi pregunta eran como dudas que me surgieron debido a unos profesionales que como que me rebatieron esas cosas y quedé yo con esa duda. La primera es que una vez un profesional me dijo que, porque yo tengo un alumnito que es una pelotita. Es maravilloso, me encanta, es muy simpático. Era él, búsqueda sensorial todo el rato. Entonces yo dije, sí, él tiene TDAH. Me dijeron, no, solo hiperactividad. Ya, dije yo, sí, TDAH, no, solo hiperactividad. Entonces esa era mi duda. ¿Existe eso o está mal? O sea, ¿existe solo la hiperactividad sola o siempre va acompañada del TDA y el H? Esa era Ujú. una, y la otra era que también con otro profesional, un ateo, que también en otro colegio, con otro curso que tuve, también tenía un alumnito que siempre me acuerdo de él, que él también necesitaba mucha búsqueda sensorial. Entonces yo le dije a la mamá si me podía hacer un estuche o un bolsito así chico, como un neceser, no sé, donde trajera cosas que él necesitaba, porque él echaba mucho de menos su familia, pero a la vez él quería ir a la escuela, él no podía faltar nunca, nunca, aunque estuviera enfermo. Entonces yo dije que podría hacer una foto de ellos y alguna cosa que a él le gustara. Así, yo dije, pues tal vez le gustan las masitas porque a él sí le gustaban, o apretar, que yo no iba a tener problemas con eso. Y él tenía un ateo. Y el ateo me retó, me retó. Me dijo que eso era un mito, que no necesitaba nada y que era un mito que necesitaban ese tipo de cosas. Y yo le dije, pero él sí necesita búsqueda sensorial porque él necesita mucha búsqueda propioceptiva. Él necesitaba. Y ella me dijo que no era así. Esas eran mis dos dudas. Mira, con respecto, Isabel, al TDA y el TDAH, que lo tenemos en una diapo ahora en el curso que viene el jueves, em, de la próxima semana, jueves el 5. Efectivamente, el TDA y el TDAH puede darse de una forma combinada o no. Puede ser solo trastorno de déficit atencional, pero puede tener el componente de hiperactividad, que es la forma combinada, ¿verdad? Entonces es muy difícil que una persona, un niño o niña, pueda tener solo hiperactividad, ¿no? Porque si tú por lógica lo vas a ver, por lógica, una persona que está en una constante búsqueda sensorial constante, su nivel de alerta está súper alto, está buscando, difícilmente se va a poder concentrar en una sola cosa, porque está concentrado en muchas cosas al mismo tiempo, pero va a dejar cosas de lado, algunas cosas puede lograr mayor funcionalidad ahí y en otras menos. Entonces, eso puede darse de manera solo como hipoactivo o hiperactivo, que se llama con predominio inatento o hiperactivo, y ambas. Y respecto a lo otro que me mencionabas de esto que tú le pedías a la mamá, ¿no es cierto? Que es en el fondo lo que tú pediste, a lo mejor a esa mamá, lo hiciste y eso hoy día le llamamos una batería de calma. Que yo muchas veces les sugiero a los colegios que tengan en sus salas, que tengan la oficina de la psicóloga o los equipos PIE, que tengan estas baterías de calma y que estas baterías uno las puede construir de manera personal, donde en el fondo tengo una cajita o un neceser o un canastito donde tengo distintos elementos, ¿verdad?, que ayudan a regular, a sentirse mejor. Y el niño o la niña en el colegio puede elegir alguna de estas cositas, un huevito. ¿Por qué? Porque además en algunos momentos el niño o niña o la persona adulta puede necesitar, por ejemplo, algo duro para apretar, duro, pero otras veces va a necesitar algo que sea más blandito. Entonces la batería de calma, en el fondo lo que hace es poder tener distintas alternativas y al tocar me voy quedando con aquello que más me acomoda en ese momento de la vida. ¿Mm? Y otro día a lo mejor le va a acomodar y lo va a calmar otra cosa.
Ahora, a mí me parece que tú lo que aplicaste, Isabel, ahí es súper bueno, porque en el fondo uno trata de buscar, ¿no es cierto?, en un ambiente que es protegido, salir del ambiente protegido, que es la casa, que es el hogar, y llegar al colegio donde está lleno de estímulos, con personas que no conozco, y además un niño que le gusta ir al colegio, que quiere estar ahí, pero sigues necesitando, ¿no es cierto?, algo que en el fondo sustituye este ambiente protegido, porque el ambiente que le ofrece el colegio todavía no está haciendo para él, no lo está interpretando como un ambiente de seguridad, de comodidad, ni protegido. Entonces, una batería de calma sí puede ayudar a eso. Y sí puede ayudar también algo que tiene que ver con lo que yo llamo que son pilares de confianza dentro de los establecimientos. Que ojalá esas figuras puedan estar. Esa persona que pueda hacer el vínculo, ¿no es cierto?, entre el niño y el colegio, que pueda atender dudas, que pueda contener, que a veces lo hacen muchas veces las profesoras o profesores jefes, pero otras veces la psicóloga y otras veces puede ser cualquier persona. Pero eso tenemos que aprender a distinguirlo y ojalá instalarlo en cada lugar y que esto sea también, cuando son más pequeñitos, uno va ubicando, ¿no es cierto?, esta persona, pero ya cuando están entrando en la adolescencia, el niño o niña puede elegir esa persona. Y a veces eligen, muy curiosamente, que una vez decíamos, como la educadora vitalicia, como era un chico de séptimo y buscaba a su educadora de párvulos, que era del nivel inicial. Y esa persona fue su pilar de confianza, entonces cuando él tenía alguna duda o se sentía inquieto, iba para allá y le decía, tía, pero es que planteaba lo que necesitaba. Pero esas figuras son importantes, ¿no? Porque no siempre está la habilidad comunicativa. Entonces puede interferir la timidez, la vergüenza, el miedo, ¿verdad? Y cuando tenemos este pilar que este niño o niña ha podido elegir, puede ser un nexo importante entre su necesidad y la solución de lo que le está pasando. Y a veces cosas muy simples y otras veces más complejas, pero ambas necesitan ser atendidas. ¿Mm? Eso, Isabel, espero haber respondido tu consulta. En honor al tiempo, vamos con las últimas dos preguntas. Ahora viene Isamar González, para que pueda activar su microfonito ahí. Hola, buenas noches. Quisiera preguntarle, bueno, y agradecer también la oportunidad de estar en el seminario. Muy bueno. Yo trabajo en salud y me he dado cuenta a lo largo de lo que trabajamos con niños y también con adultos que puedo tener algunos rasgos de esas de los conductistas, pero no sé cómo se diagnosticaría ya en un adulto. En un niño nosotros sabemos que tenemos que derivar a neurólogo, hacer también todos los test que tienen que hacer para ver el grado, pero en adulto está muy poco visualizado. Y no sé, yo tengo 28 años y en mi época, por ejemplo, no se hacía, simplemente, como hablábamos con unos colegas, te tocaba acoplarte al resto de las personas y me resonó mucho lo que dijo recién, que se transforman después en depresiones, después se transforman en otras patologías, porque uno reprime también eso que pasa detrás. Pero también era obviamente porque uno no tenía las herramientas, ni los papás sabían, ni los profesionales en esa época sabían cómo tratarlo ni diagnosticarlo. Entonces, más que nada saber eso, cómo se puede orientar una persona que uno sepa que sea del espectro autista o para uno mismo sirve para saber cómo se diagnostica y cómo se trataría, porque los niños es un poco más fácil porque son como esponjitas, todo lo que uno le va enseñando es un poco más rápido con ellos y son un poco más moldeables, en cambio ya cuando uno tiene los años, se nos hace un poco más difícil. Esa era mi consulta y dar muchas gracias porque estuvo excelente y aprendimos mucho. Gracias a ti, Samar, por la pregunta, porque es una pregunta que bueno que apareció. Porque es cierto lo que dice Samar, o sea, todos los esfuerzos están puestos en infancia, y está bien. Si nosotros miramos la ley TA, todo lo que se establece con tiempos, de que de aquí a marzo, al marzo del próximo año, y que está mucho en salud y poco en educación, a mí me hubiese gustado que hubiese un poco más de la ley en educación, está todo puesto en salud y todas las fichas puestas en infancia. Un poquito más en adolescencia. ¿Y qué pasa con la población adulta? Hay una desprotección. Porque es como dice Isamar,
Antes no estaban las herramientas, ni los papás sabían, ni los médicos sabían mucho, ¿verdad? Y porque siempre tenemos todavía esta imagen de la persona autista, que es un niño o un joven con la mirada perdida, solo, que tiene poca autonomía. Y la verdad es que la imagen del espectro autista hoy día ha cambiado mucho, muchísimo. O sea, estamos llenos, digo yo no sé, si a veces me pregunto si queda población neurotípica por ahí, porque nosotros que trabajamos en esto vemos tanto, así como que de verdad, es como, y a veces uno se pierde, así como, en realidad, ¿esto le pasa a la gente? Porque vemos que no es tan frecuente. Entonces, bueno, siempre frente a la más mínima sospecha, deriven a evaluación, deriven del colegio, del consultorio, desde los distintos roles que ustedes tienen, deriven a evaluación. A veces ustedes a lo mejor no van a tener las herramientas para evaluar, pero deriven. Siempre va a servir un informe, algo cortito, si es del colegio, algo cortito que oriente al equipo que va a evaluar. ¿Quién va a evaluar? Yo lo que recomiendo, y es que en la norma internacional, un equipo multidisciplinario. Ustedes saben que en Chile el diagnóstico lo establece un médico, ¿cierto? Porque lo firma, ¿verdad? Tiene que ser así. Pero ¿qué es lo sugerible? ¿Qué es lo que yo sugiero al menos? Evaluar primero con un equipo interdisciplinario. ¿Por qué? Porque al evaluar psicóloga, fonoaudióloga, terapeuta ocupacional, en integración sensorial y en organización, la TEO va a evaluar esas dos cosas. Cuando evaluamos esos, sabemos qué es lo que tenemos que trabajar. Porque claro, vamos a ir al médico y el médico puede dar o no medicación, puede hacer el informe biomédico. Ya, pero ahí no termina esto. Estamos empezando. Cuando sabemos, recogemos los hallazgos de la evaluación, vemos cuál es la prioridad, qué es lo que a esta persona le está afectando más. Y hay que apoyarla de alguna manera, ¿no? Entonces, claro, vamos al médico. Pero ¿de qué nos sirve ir al médico de la confirmación diagnóstica? Ya, pero hay que iniciar un proceso terapéutico para resolver, ¿verdad? Para alivianar lo que a esta persona le está complicando. Entonces, eso es lo sugerible. Equipo multidisciplinario, evaluación A22. Y ojo con el A22, que muchas de las mujeres quedan fuera. No, no sé, si me preguntan a mí, yo no me quedo con el A22. Hoy día muchos diagnósticos se están haciendo solo con el A22 y de ahí los mandan a psiquiatra. Pero yo también he visto muchos A22 que me dicen, puntea tanto y dice autismo nivel 2 y yo veo que la niña está en la universidad. Es como, no, esto no está bien. No nos podemos quedar solo con el A22, porque además el A22 no implica solo un diagnóstico por sí mismo, no implica un diagnóstico. Y porque en el caso de las mujeres y en muchos hombres que sobre todo presentan camuflaje, porque los hombres también presentan camuflaje en menor medida, pero también presentan, ¿qué ocurre ahí? Y que si hay habilidades comunicacionales, el A2 no los pesquisa en el grado 1. Entonces ahí nos quedamos cojas. Y ahí confiar en el equipo multidisciplinario. ¿Por qué? Porque son distintas miradas, que si bien cada una va a mirar, ¿no es cierto? Por lo menos nosotros trabajamos así, cada una mira su área, lo específico, los hallazgos, pero después eso se junta y uno dice, a ver, ¿este criterio se cumple? Sí. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace cumplir este criterio del DSM-5? Y más allá de eso, ¿qué es lo que más importa? Saber qué es lo que hay que trabajar para que esa persona se sienta mejor. Porque esa persona no llega a una evaluación porque quiere, llega porque hay algo que le está complicando y que no lo ha podido resolver a lo largo de su vida. ¿Mm? Entonces, ojalá eso pueda ser así. Equipo multidisciplinario, a veces hay médicos que piden helados y si no está helados como que no le creen, pero el mayor peso lo tiene el equipo interdisciplinario. Eso. Pues buena esa pregunta. Hay harto que trabajar en el espectro autista en mujeres, chiquillos. Harto. Es súper interesante, la presentación es súper distinta también a la de los hombres. Eh, pero es interesante porque también hay otras comorbilidades, o sea, la ansiedad siempre va a estar presente, pero también hay una sensibilidad mayor en la mujer. Entonces es bien recurrente la depresión y llevan a cuesta a veces muchas mochilas que no tendrían por qué llevar si esto se hubiese trabajado antes. Ahora, en Chile esto debería cambiar, si hoy día ya tenemos la ley y van a haber equipos en el servicio público que atiendan a infancia, ¿no es cierto? Los niños y niñas de hoy día cuando estén más grandes van a tener menos dificultades, menos desafíos y eso va a ser súper bueno. Pero hoy día sí tenemos que hacernos cargo de la adolescencia
Muchas mujeres están siendo diagnosticadas en la adolescencia porque aparece, ¿no es cierto?, la identidad de género, aparece que me voy quedando atrás, que ya están todas pololeando y a mí todavía me gusta ver los monitos. Aparecen trastornos de conducta alimentaria, depresión, ideación suicida, mucho. Entonces, ahí, en la medida que también trabajamos la adolescencia y la adultez, nos estamos haciendo cargo de una población que está desprotegida y donde no hay tantas herramientas. Hay que atreverse. A veces los fonos dicen, no, pero es que trabajan en infancia. Ya, pero en adolescencia y adultez hay mucho que trabajar en fonoaudiología, porque no tiene que ver en cómo pronuncio la S o la R, no, tiene que ver cómo yo utilizo la comunicación para interactuar con otro. ¿Qué es lo que más dificulta en el espectro autista? La comunicación, el no poder sostener una conversación, porque se aprenden los párrafos como, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Y después de ahí para adelante, quedamos en blanco. Entonces, tenemos que apoyar eso. Los fonos, fórmense en eso también. Si tenemos fonos aquí, por favor, yo los invito porque es mucho más amplio lo que tenemos que trabajar en esas etapas de la vida. ¿Mm? Eso. Vamos ya con la última para finalizar la ronda de preguntas con Joana Tapia Collao. Ahí le estoy dando el pase para que... Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, muy bien, Joana. Hola, bueno, yo soy de Taltal. Si bien no soy trabajadora de colegio ni nada por el estilo, pero tengo un hijo de 10 años y un marido. Bueno, mi consulta era referente, había pasado algo con que había hablado, si no me equivoco, Isabel más antes, sobre el tema de... ¿cómo podría explicarlo? A ver, usted me va a entender bien. Yo estoy yendo igual al psicólogo, porque igual me sentía como ansiosa, nerviosa, como la angustia y todo esto. Me habló mucho sobre el fenotipo TEA, porque yo tengo entendido muy bien, porque me he informado desde que mi hijo fue diagnosticado a los 3 años, que yo decía, bueno, esto no es una enfermedad contagiosa, es una condición, por lo tanto no se pega. Pero uno tiende al convivir con las personas autistas como a tomar ciertas características de ellos. El estar como más tiempo solo. Mi hijo, por ejemplo, no le molestan los ruidos, no le molesta nada. O sea, se camufla muy bien. No parecen, ninguno de los dos parecen nada. Y me hizo un test que no me recuerdo muy bien el nombre y supuestamente tenía que salir con 37 y salí como con un 40 y tanto. Un más alto de lo que tenía que tener y me mandó a un neurólogo. Entonces, pero yo le dije, ¿pero por qué? No, me dijo, es que me llama mucho la atención que tenga muchas características. Yo le dije, pero si el autismo no se pega. No, pero es que me llama mucho la atención el porcentaje del fenotipo TEA, el fenotipo que hay en esto. Entonces me gustaría que usted me explicara mejor a qué se debe el fenotipo, el por qué más llama la atención esto. eh, y porque yo veo a mi hijo súper tranquilo, mi hijo, pucha, estoy en aula regular, no tengo nada que hacer con él, o sea, no da ni un problema. Viene con un autismo solo, es muy funcional todo. Pero me llamó mucho la atención eso que me dijo el psicólogo, porque mi hijo va al psicólogo, trabaja con un equipo completo multidisciplinario, pero me dio risa a mí, me llamó la atención porque yo. Entonces me gustaría que eso me explicara sobre el fenotipo TEA y por qué es tan complicado en las mujeres. Porque me he dado cuenta que acá en las mujeres es como que las mujeres tienen la tendencia como a camuflarlo mucho más que el hombre. Y cuesta mucho más diagnosticarlas y se les nota menos. Y mi hijo además es muy súper empático. Y agradecerle, muchas gracias por esto, porque pucha, para mí es maravilloso como mamá. Y además puedo traspasar esta información a una agrupación que tenemos nosotros acá en Taltal. Así que les doy mi más grande agradecimiento de todo corazón, señorita Claudia. Eso. Gracias, Joana.
Mira, no sé, qué bueno que en Tal estén con alguna agrupación, porque Tal estaba un poquito ahí flojito con los apoyos, habían pocos apoyos, así que qué bueno que las personas se organicen y generen organizaciones que en el fondo presten apoyo, ¿verdad?, a familias, a niños, a niñas, a adolescentes, porque esos niños van a crecer mañana, entonces tienen que ir creciendo con ellos. Qué bueno, me alegro mucho por Tal. Eh, no sé, Joana, si voy a interpretar como lo que, bien lo que tu psicólogo quiere decir. Mi impresión es que tu psicólogo está buscando, está encontrando en ti algunos rasgos del espectro autista. Y eso, aunque tú no creas, es muy frecuente. Muy frecuente. Muchas mujeres adultas hoy día han sido diagnosticadas porque tienen hijos dentro del espectro autista. Y asaltan las dudas, ¿verdad?, de los equipos, y muchas veces las mismas mujeres dicen, uy, parece que yo también soy TEA. ¿Mm? Entonces, por ahí yo no sé cuál test te aplicó, y lo que él habla de fenotipo ampliado tiene que ver probablemente, no sé si lo interpreto bien o mal, tengo 44 años. Y está bien. Oye, hace 3 semanas atrás diagnosticamos a una mujer de 60 años, una antropóloga. O sea, da lo mismo la edad. Entonces, muchas mujeres consultan porque sus hijos están dentro del espectro y ellas llegan al diagnóstico por sus hijos. Y estas conductas que tú dices tienen que ver con que sí, y es más, yo me he dado cuenta que no es muy frecuente, pero sí ocurre que hay muchas manifestaciones de hombres que es súper parecida a la manifestación de la mujer, donde hay hiperempatía, donde hay harto camuflaje, se está dando, fíjate. Sí, sí, que te das cuenta que cuando uno empieza a abrir esto y empezamos a trabajar en esto, empezamos también a darnos cuenta. Entonces, probablemente lo que tu psicólogo quiere decir, que debe haber algún componente genético, ¿verdad? Y que puede estar en ti, y en tu mamá, y en tu hermana, y en el papá, y en el resto de la familia. Puedes ver un componente genético en esto. Y porque tenemos 50% de probabilidad, ¿verdad? O ya no se conoce la causa exacta del autismo, pero ¿qué puede ser? ¿No? Y yo ahí te sugiero, Joana, que sí, que busques la forma de evaluarte y de confirmarlo. No sé qué test te aplicó con 30 y tantos puntos, porque el lado no alcanza números tan grandes. Pero de alguna forma yo te sugiero que lo hagas, porque a lo mejor sí te va a ayudar a entenderte. Afortunadamente tú dices que tu hijo para ti no representa grandes desafíos y probablemente lo entiendes muy bien desde su comportamiento. Hoy día en la mañana estaba dando una clase donde una de las cosas que decía es que muchas mamás, cuando hay chicos con discapacidad, cualquiera sea, muchas veces, y qué pasa con las mamás y no con los papás, se van quedando muy dentro de la casa y empiezan a evitar, ¿no es cierto?, la exposición, el salir, ¿verdad?, el exponerse porque tiene un gran agotamiento, porque vienen descompensaciones en los niños y niñas. Entonces se van quedando, se van recluyendo. Y esto es súper importante, Joana, porque de alguna manera, si el psicólogo está distinguiendo en ti algunos síntomas, es importante que lo confirmes por ti, por tu hijo, ¿verdad? Y para eh, llevar tú también una vida más placentera y desde el autoconocimiento, porque tu hijo también va a crecer. Y la adolescencia para cualquier ser humano es una etapa un poquito más compleja. ¿Mm? Entonces, imagínate con un TEA. Entonces, por ahí yo creo que te puede servir a ti y también le puede servir a tu familia. Y porque tienes mayor conciencia de cómo tú funcionas. Lo que permite el diagnóstico no solo es resolver aquellas cosas que te conflictúan o que te complican un poquito la vida, sino que también te ayudan a autoaceptarte y a entender por qué funcionas como funcionan. Cuando alguien te ha criticado algo, pero si tú lo entiendes, eso va a dejar de ser una carga para ti. Esa crítica va a dejar de ser una carga porque te entiendes. Dices, bueno, yo soy así y soy feliz así también, ¿no? Entonces da lo mismo si el otro viene y critica. Así es que eso. Gracias, Joana, Isabel, a todas las personas que hicieron preguntas. No los pude leer a todos por el chat porque había mucho y a veces va muy rápido y no puedo. Feliz podría hacerlo. Vamos a ver si en el curso también podemos ir respondiendo otras consultas, y porque ahí vamos a profundizar mucho más en lo que es cada neurodivergencia desde en todas las etapas del ciclo vital, que es bastante interesante, y cómo se cruzan. Eso es lo más, hoy es como un puzzle, cómo se van entrenzando y desde dónde uno lo puede abordar y cómo puede mejorar, ¿verdad?, la calidad de vida de todas las personas neurodivergentes. Te cedo la palabra, Piero. Bien.
Bueno, primero que nada, para finalizar el seminario, ya queremos agradecer la participación de cada uno de ustedes en esta instancia, como también agradecer a Claudia Caballero por la excelente exposición que ha dictado el día de hoy.